intervengan por medio del micrófono. Listo. Ya les estoy entonces compartiendo pantalla, ya estoy iniciando la grabación y voy a empezar a hacer entonces la búsqueda desde Google. ¿Por qué desde Google? Porque nosotros estamos acostumbrados a realizar las búsquedas de información de todos los días o búsquedas académicas desde este navegador, ¿cierto? Voy entonces a buscar investigación cualitativa y vamos a ver los resultados. Yo no sé si ustedes cuando hacen una búsqueda se han fijado en la cantidad de resultados que yo tengo, ¿cierto? Desde acá, desde Google General, miren que tengo 9.660.000 resultados. Yo no voy a alcanzar a revisar cada una de estas páginas, pero voy a tener entonces en cuenta varias cositas. Primero, muchas veces nosotros abrimos los primeros 3, 4, 5 páginas que nos aparecen. Unas de las que me aparecen a mí de primeras es, por ejemplo, esta wiki, que es libre. Cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. La estoy mostrando porque los diferentes blogs que a mí me aparecen, o diferentes páginas o diferentes wikis, tienen como unos daticos faltantes que voy a necesitar. Uno de ellos, cuando yo abra pues uno de los documentos, cuando yo mire una página, esté revisando información, debo de fijarme que tengan un título de investigación, ¿cierto? La mayoría de blogs y de estas wikis siempre tienen es como el tema que estamos buscando. En caso de que yo en otro momento quiera volver a buscar como esta información, miren que no tengo un título como tal, ¿cierto? Tengo el tema y por el tema me aparecen muchos resultados. No tengo un autor, en este caso porque son muchas personas las que modifican esto. Miren que acá tengo una parte pues una parte de un texto, acá tengo otra parte. Puede que las personas estén ingresando así como por pequeños párrafos, por pequeños renglones. No hay nadie que se haga entonces responsable de esa información. La idea es que tengamos un autor, así sea una universidad o una empresa que se haga pues como responsable de eso. Y tercero, debo de fijarme también que tenga una fecha de publicación. En este caso, miren que esta página solo me muestra la última vez de la edición, la última edición que se le ha hecho, y fue el 1 de octubre. Asimismo, miren que acá me faltan entonces muchos datos. Básicamente yo tengo acá es la URL, el link de la página. Este link en cualquier momento deja de existir. Por lo mismo, para las referencias bibliográficas necesitamos estos otros datos que acabo de mencionar. Y como acá me están faltando y eso es lo único que tengo, pues no me da como mucha confianza. Además que puede que el día de mañana la información, por ejemplo, que yo haya encontrado, el día de mañana puede ser totalmente diferente, o la otra semana, o puede que esté más corta, puede que esté más larga. Entonces es información que va variando, ¿cierto? No tengo como una base sólida de este resultado. ¿Por qué les muestro esta página? Primero, porque le faltan todos estos datos que necesitamos. Segundo, porque a veces estamos haciendo búsquedas lo suficientemente complejas en las plataformas correspondientes, que este tipo de páginas me ayuda a mí como a entender más o menos de qué me está hablando, me ayuda como a contextualizar un poco de qué se trata lo que estoy buscando, y se me pueden generar nuevas ideas para hacer entonces las búsquedas con los términos que corresponden. Y, por ejemplo, en los blogs, hay muchos blogs muy buenos también, que tienen un título, que tienen un autor, que tienen una fecha de publicación. Algo en lo que también me debo de fijar es que los documentos como tal tengan referencias bibliográficas. Estas referencias me hacen entonces a mí entender que la persona que escribió el texto no se está inventando
todo lo del texto, sino que a partir de estas lecturas, de estas investigaciones, pueden entonces construir ese texto. En este caso, pues son muchas personas las que están acá interviniendo. Esto es lo que no me da entonces, eh, pues como seguridad de lo que acá se encuentra. En los blogs y en las wikis encontramos entonces párrafos muy cortos que muchas veces nos resultan muy fácil, pero estamos cayendo como en este cuento del teléfono roto, donde las personas empiezan a dar su opinión, empiezan como a resumir lo que entendieron, cada persona entendió cosas diferentes, cada persona de pronto me está hablando de contextos diferentes. Puede que lo que aplique, por ejemplo, pues lo que incluyan acá estén hablando de un país correspondiente, de un área, pues un área del conocimiento específica, ¿cierto? Para aportar con esta investigación cualitativa. Entonces, debo de tener en cuenta como esos aspectos cuando yo abra cualquier tipo de página en Internet, ¿cierto? Que miren que igual son 9.660.000 resultados, son demasiados. Otras páginas que me suelen aparecer a mí de primeras, muchas veces es porque están pagando por aparecer de primeras, entonces no es porque sean de pronto las mejores, no es porque sean las más consultadas, sino que puede entonces intervenir como estos asuntos. ¿Cómo puedo yo mirar si una página es confiable o no es confiable? Aparte de tener los criterios dentro del contenido, debo de fijarme de pronto también en cómo termina la página, ¿cierto? Si termina en .edu.com, que son entonces páginas de universidades, si termina en .gov, que son páginas gubernamentales, algunas páginas de los bancos también investigan y se supone que, por ejemplo, revistas nacionales e internacionales y diferentes periódicos también hacen como este ejercicio de investigación. También se supone que son fuentes confiables, pero estas revistas y periódicos tienen una postura política para un lado o para el otro. Esto entonces interviene con los resultados. Nos están también presentando como los, pues la información como a medias. La idea entonces es que no nos basemos en una sola fuente de información, sino que corroboremos o complementemos esa información con varias páginas. Listo. Como tengo 9 millones de resultados, va a ser muy difícil para mí empezar como a delimitar desde allí. Abrí acá otra pestañita, busqué Google Académico, ¿cierto? Que entonces ya es esta extensión de Google. Voy a hacer la misma búsqueda. Bueno, cualitativa. Listo. Y Google Académico solo me filtra a mí páginas académicas. O sea, yo ya acá todos los resultados que encuentre van a ser fuentes confiables. Van a ser páginas de universidades, van a ser artículos de revista, van a ser libros, capítulos de libro, blogs académicos, trabajos de grado, entre otro montón de formatos, pero toda la información que está acá tiene entonces ese proceso de investigación y son fuentes confiables. Tengo 864.000 resultados. Bueno, ya se me disminuyó pues de 9.600.000, miren que ya tengo solo 864.000. ¿Siguen siendo muchos resultados? Sí, pero ya sabemos que todo lo que está acá es confiable y igual se me disminuyó mucho. Listo. Resulta que todo lo que yo incluya acá en esta barra de búsqueda, todas las palabras que yo incluya allí, el navegador me las va a recuperar juntas o me las va a recuperar por separado. En este caso, miren que la mayoría de resultados me aparece investigación cualitativa juntas, pero miren, por ejemplo, este primero, ¿cierto? Me habla de investigación de mercados. Entonces, acá me está
Yo sé que acá me está recuperando muchísimos otros resultados solo por la palabra investigación y muchos otros solo por la palabra cualitativa. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le digo entonces al navegador que me recupere las dos palabras juntas? Voy a incluir unas comillas, voy a encerrar los dos términos entre comillas. Esta es la forma de decirle al navegador que me busque exactamente lo que se encuentra allí dentro de las comillas. Y de 864.000 resultados, miren que ya tengo 235.000, ¿cierto? La palabra investigación se debe de repetir entonces un montón, como en todos estos resultados, miren que ya me disminuyó. Por lo mismo, recomendación entonces también en este cuadrito de búsqueda, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar como las preposiciones, evitar como los conectores de, la, los, con, para, porque a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como dentro de su contenido se repite como mucho eso, entonces por lo mismo nos aparece. Resulta que en esta parte izquierda suelen aparecer todos los filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Si yo quiero saber los documentos que se han publicado de este tema en 2020, en 2019, en 2016, intervalo específico, cuando quiero saber información de una fecha a otra fecha, sea de 1990 al 2000, del 2000 al 2010, de 1800 y algo, no sé. O sea, la fecha que le queramos poner, acá nos empieza a aparecer entonces documentos que se han publicado en ese rango de fechas. Generalmente cuando a mí me piden información actualizada, son los últimos 5 años. Miren que entonces acá lo incluyo y selecciono buscar. Listo. Miren que de 200 resultados que tenía, ya tengo 21.300, ¿cierto? Si ya me sigue disminuyendo, recuerden que empezamos con 9 millones de resultados. Igual, por ejemplo, investigación cualitativa viene siendo un tema amplio por lo mismo que se aplica a diferentes áreas del conocimiento, ¿cierto? Yo puedo escribir cualquier cosa que quiera saber sobre investigación cualitativa por fuera de las comillas. Las bases de datos suelen tener entonces en este ladito izquierdo, aparte del filtro de fecha, me tiene filtros por países, me tiene filtros por áreas del conocimiento, me tiene filtros por las palabras clave que aparezcan dentro de esos resultados, me tiene filtros pues por otro montón de cositas. En este caso, miren que no tengo nada de eso, entonces acá a un ladito puedo añadir lo que quiero saber. En este caso podríamos poner, bueno, investigación cualitativa. ¿Qué queremos saber de eso? Queremos saber los fundamentos, ¿cierto? Puedo incluir la palabra fundamentos. Miren que ya tengo 16.200 resultados porque no me está buscando la palabra fundamento solo me está recuperando, pues como que tengan ambos términos, no la palabra fundamentos aparte, sino que se incluya dentro de la búsqueda inicial que estamos haciendo. Ah, bueno, resulta que yo no quiero saber los fundamentos, sino que quiero saber qué se ha publicado del tema en Colombia, ¿cierto? Que es uno de los filtros también que más utilizo. Puedo escribir la palabra Colombia y se supone que entonces tengo 15.800 resultados. Listo. Sin embargo, como el tema sigue siendo muy amplio, tengo 15.800 resultados. A veces con temas ya más específicos, ya en este punto yo podría tener 70 resultados, 40 resultados, donde me sea más fácil leer cada uno de los títulos y poder decidir de pronto cuáles me sirven y cuáles no me sirven. Listo. No sé si les ha pasado
que a veces estamos haciendo como una búsqueda muy puntual, necesitamos saber una característica exacta del tema que estamos buscando. Encontramos, por ejemplo, el título adecuado, o sea, encontramos el título muy, muy puntual de lo que queremos saber. Y cuando abrimos, por ejemplo, ese título, nos aparece como que hay que pagar por la información, ¿cierto? Nos están cobrando por acceder al documento a texto completo. Muchas veces cuando pasa esto, que no nos permite ver el texto completo y nos están cobrando, puede que esos documentos pertenezcan a las bases de datos que nosotros tenemos suscritas, ¿cierto? Que desde la universidad ya están pagando por esos documentos, que yo al saber que se encuentran entonces en esa base de datos, puedo acceder a ellos, ya les voy a mostrar la ruta de acceso, ya vamos a mirar cómo buscamos en esas bases de datos, pero esto pasa mucho. En esas bases de datos se encuentran títulos muy puntuales, de pronto temas muy específicos. Entonces, por lo mismo, estos que aparecen que de pronto hay que pagar por esos datos, pueda que nosotros ya tengamos el acceso a ellos sin tener que pagar nada, ¿cierto? Solo logueando. Listo. Eh, Supongamos que el documento que yo voy a abrir no me está pidiendo que pague por la información, sino que me está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para yo poder ingresar. Puede que sea de una universidad nacional, puede que sea de una universidad internacional, de una empresa a la cual obviamente yo no tengo acceso, yo no tengo ese usuario y esa contraseña para ingresar allí, ¿cierto? Yo no voy a descartar el documento inmediatamente. Yo me voy a fijar en esta opción que aparece debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Las versiones me muestran las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Cuando, por ejemplo, un resultado no tiene esta opción de versiones, es porque es la única página donde se encuentra el documento. Y eso pasa mucho, por ejemplo, para los trabajos de grado que solo se encuentran en el repositorio de la universidad. Un repositorio es entonces como una plataforma donde se guardan esas investigaciones, esos trabajos de grado, esos productos de investigación de las diferentes facultades. Entonces, por eso muchas veces no tengo la opción de versiones, porque son trabajos de grado. Pero en este caso, podríamos, por ejemplo, supongamos que entonces no nos quiso abrir este documento porque no pertenecemos a esa organización, porque no tenemos los datos para ingresar. Reviso la opción de versiones. Me fijo si alguno de estos documentos, ¿cierto? Que siendo el mismo documento están en diferentes páginas. Miro si estas páginas, alguna me deja ver el documento a texto completo, ¿cierto? Supongamos que ninguna nos dejó acceder al documento a texto completo. ¿Qué hacemos? Revisamos cada una de las páginas a ver si alguno de estos documentos se encuentran en alguna base de datos que nosotros tenemos. En este caso, miren que por ejemplo acá está en la base de datos de Procast. Si igual yo lo selecciono de acá y no me deja leer a texto completo porque está entonces protegido, porque tiene pues como este filtro de pagar por la información, pues nosotros ya ingresaríamos con la ruta que les voy a mostrar, iríamos directamente a la base de datos de Procast y buscaríamos ya el título específicamente en esa base de datos y ya tendríamos entonces el acceso al documento completo. Listo. Y por ejemplo, ya la última característica, la última herramienta que les quiero mostrar de este navegador son estas comillitas que me aparecen a mí debajo de cada uno de los resultados, que si yo me paro encima de ellas, me dice que me va a citar, ¿cierto? Me muestra que esas comillas es para citar, pero yo selecciono esta opción de esas comillitas y me aparece la referencia bibliográfica del documento. Me aparece acá en 3 normas diferentes. Casi siempre utilizamos entonces la norma APA. Es bastante confiable
esta herramienta, ¿cierto? Esto me organiza entonces la información, en especial con revistas científicas. Miren que me organiza los apellidos del autor, las iniciales del nombre, el año, el título, incluso el nombre de la revista me la pone en cursiva. Dayana, yo soy Hola. muy cordial la docente. Yo sí hago mucho énfasis en que muchas veces en estas comillitas es una ayuda, pero uno debe tener el criterio, porque en ocasiones manejan no la sexta, sino la quinta o la cuarta edición, y hago mucho énfasis en que digamos, estos programas o estos facilitadores o gestores de citas los hacen los gringos que no reconocen en ocasiones los dos apellidos. Entonces muchas veces aparece el segundo apellido del autor y no el primero. Entonces yo sí hago mucho énfasis allí en que es una herramienta, es una base, pero ellos tienen un manual de normas APA, la idea de revisar porque en varias ocasiones nos salen de aquí algunos errorcitos, porque los programas finalmente están para tener, digamos, la aplicación de un criterio humano, no para manejarse solitos. Ese es como un refuercito que yo hago allí bastante porque en varias ocasiones copian y pegan, quedan mal, pero si me dijeron que estaba bien, no hay que tener, digamos, el criterio a través del manualcito que tienen ellos de normas APA, en especial ahora que estamos en transición. Por ahora que están manejando la sexta, que ya se empieza yo creo que a partir del año entrante a manejar la séptima edición. No sé cuál sería tu opinión. Listo. Listo, profe, gracias. Sí, de hecho lo que yo explico también es como algo similar. O sea, por ejemplo, acá, o sea, esta herramienta, por ejemplo, sí es muy confiable para revistas científicas. Igual toda herramienta que sea automática, por ejemplo, como los traductores, como estas de referencias bibliográficas, nos ahorra como un poquito de tiempo porque nos está como sacando cada uno como de los elementos, pero todo esto que se haga automático es necesario también hacerle una revisión, ¿cierto? Por ejemplo, acá para revistas científicas, a mí la verdad sí me gusta utilizarlo bastante, pero, por ejemplo, cuando yo encuentro acá un trabajo de grado, ¿cierto? Que está, por ejemplo, en un repositorio, si yo, vamos a mirar. Si yo, por ejemplo, selecciono esa opción de las comillas, acá no me, miren, por ejemplo, este es un repositorio, es muy probable que esto sea un trabajo de grado y cuando yo lo voy a referenciar, me saca entonces los autores, me muestra el título, me muestra el año, pero me está omitiendo información. Por ejemplo, según la norma APA, es necesario como incluir si es un trabajo de pregrado, un trabajo de maestría, si es necesario pues incluir la universidad a la cual pertenece como ya ese trabajo de grado, ¿cierto? De dónde se sacó entonces el título. Entonces, esta herramienta, la verdad sí nos ahorra también como bastante tiempo, nos ahorra un poquito de esfuerzo, pero como es automático puede tener esos errores también. Las bases de datos también tienen como esta herramienta, ¿cierto? Incluso pueden notar, y ahorita si quieren miramos, que esa referencia bibliográfica también automática, si bien es bastante confiable, tiene la norma actualizada, a veces puede presentar los errores, por ejemplo, que decía la profesora, como los apellidos. A veces, por ejemplo, el segundo nombre me lo toma como si fuese el primer apellido. Entonces, hay que revisar la información, hay que revisar también como el formatico según la norma APA, ¿cierto? Pero si yo tengo el ejemplo de cómo debería, por ejemplo, de referenciar ese documento de acuerdo al formato, porque un artículo de revista se referencia diferente de un libro, diferente de un blog, diferente de un video, ¿cierto? Cada uno tiene pues como una estructura diferente. Igual esta herramienta me puede estar también ahorrando tiempo, sacándome algunos de estos elementos. Listo. ¿Alguien tiene de pronto una pregunta hasta este momento? Sí, hola, Hola. buenos días. Compañera, por ejemplo,
yo muchas veces tengo que buscar pues en mi trabajo nombres de algunas plantas o algunos árboles. En el buscador uno tiene que poner el nombre común que uno conoce en campo o tiene que colocar el nombre científico. Bueno, yo igual creo que pues según los resultados que aparezcan, pueden ser válidos ambos. La idea igual de las investigaciones es como esta prueba y error y a partir de los resultados que yo voy obteniendo, eh, voy, por ejemplo, incluyéndolos. Por ejemplo, algo que yo hago con mi abuelo, cuando, digamos, él está haciendo un crucigrama y estamos mirando como esta información también como de plantas y demás. Por ejemplo, nosotros ponemos, que es, por ejemplo, una fruta peruana y ponemos de pronto las iniciales del nombre que sabemos o del lenguaje natural, pero le especificamos al navegador qué es eso que queremos encontrar, ¿cierto? Digamos, hay nombres en lenguaje natural que se me puede expandir un montón, que pueden significar varias cosas, puedes estar en varios campos, pero cuando yo le especifico como algo más al navegador, es diferente. Por ejemplo, yo podría poner entre las comillas lo mismo pues que les estoy diciendo, por ejemplo, eh, plantas, pongámosle plantas tóxicas, ¿cierto? Y en caso de que entonces ya sepas el nombre, ¿cierto? Sea natural, o sea el nombre científico, al incluirlo a un lado, me pueden entonces estar apareciendo ya esos documentos puntuales. Mira que incluso acá con solo colocar plantas tóxicas, tengo 2.700 resultados. Cuando le incluyo la característica adicional, ya entonces me especifica un poco más. Aunque si igual sabes como el nombre natural o el nombre científico de la planta, es mucho mejor incluirla entonces dentro de las comillas, ¿cierto? Para que no recupere por cada una de las palabritas clave y por fuera le das de pronto la característica que quieres saber sobre esa planta. Ah, listo, compañera, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta el momento? Listo. Bueno, ya vamos entonces a mirar la ruta de acceso a las bases de datos. Voy a abrir entonces acá otra pestañita. Voy a abrir tda.edu.co, que es entonces la página de la universidad. La idea igual es ingresar por acá, porque ya pues voy a buscar la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Una de las formas de ingreso es desde esta opción de usuarios, esta opción de Campus TDA, y una vez ustedes hayan ingresado al campus con el nombre de usuario que tengan asignado y la contraseña que hayan puesto, es la única opción que les aparece en la parte de superior derecha. O sea, a ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece el logo del tecnológico y les aparece esa opción en la parte derecha que dice bases de datos y libros electrónicos. Con ese clic ya los lleva directamente a la página donde están todas las bases de datos juntas. Yo en ese momento no les muestro esta opción porque tengo dificultades para acceder al campus. Igual muchas veces también, digamos, el campus puede que esté colapsado, puede que sea a final de semestre, puede que le estén haciendo, digamos, actualizaciones y nosotros necesitemos hacer una búsqueda de información. ¿Qué vamos a hacer? Ingresamos desde esta opción de micrositios e ingresamos a la opción de biblioteca. Desde allí, entonces, nos aparecen las bases de datos como uno de los servicios entonces que me ofrece la biblioteca. La idea también entonces va a ser buscar en estas bases de datos para que miremos que incluso con las herramientas y con los filtros que me muestra las bases de datos, puedo especificar la búsqueda que esté realizando. Listo. Miren que entonces abrí tda.edu.com, abrí micrositios y abrí la opción de biblioteca. Acá ya tengo entonces todos los servicios.
Acá tengo entonces la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción, que es entonces la opción que vamos a trabajar en este momento. También miren que acá hay, por ejemplo, guías para renovar los libros físicos, hay el catálogo para buscar los libros físicos, está las bases de datos gratuitas, que ya les voy entonces a mencionar cuál sería la diferencia entre las gratuitas y las que están en suscripción. Están estos diferentes cuadros que también me muestran los diferentes servicios que ofrece la biblioteca, entre su misión, su visión, algunas guías que puedo tener por acá, digamos, para algunos de los servicios. Están los reglamentos. Miren que también está entonces la opción de bases de datos en suscripción y los libros electrónicos. Listo, sigo entonces bajando en la página, encuentro algunas novedades que haya sacado la biblioteca. Entre ellas está entonces este blog que surgió en tiempos de pandemia, ya es como la parte cultural de lectura y literatura. Y bueno, acá tengo también entonces tutoriales y tengo algunas guías. ¿Cuál nos interesa en este momento? Nos interesa bases de datos y libros electrónicos en suscripción. ¿Cuál es entonces la diferencia entre las bases de datos gratuitas y las bases de datos en suscripción? Que estas bases de datos, cada base de datos tiene, hay revistas que están suscritas a diferentes bases de datos. Estas, digamos que son muy amplias, son, pues muchas veces encuentro incluso títulos más específicos. Son estas bases de datos, por ejemplo, son base en cualquier universidad, ¿cierto? Por la cantidad de documentos que tiene y el tipo de documentos que contiene. Las revistas que suelen publicar entonces en estas bases de datos son como las que están muy bien rankeadas, o sea, tienen como una buena, como una buena posición dentro del ranking de todo este campo de investigación. Muchas de esas revistas entonces publican en estas bases de datos primero. Asimismo, los investigadores, que también son pues como medidos de acuerdo a los documentos que publican, al tipo de documento que publica, dónde lo publica, o sea, todo eso también. Los investigadores se posicionan también en un ranking que suelen entonces estar acá los que están mejor posicionados. Sin embargo, en las bases de datos gratuitas también hay revistas científicas muy buenas, hay autores muy buenos, hay universidades muy buenas, que de hecho en estas bases de datos muchas veces encuentro esos documentos que están en texto abierto, ¿cierto? Que están en acceso abierto, sin pedirte plata, sin pedirte suscripción, sin pedirte nada. Pero igual esta es la otra opción pues que tenemos nosotros, igual bajo nuestro criterio podemos decidir si queremos encontrar la información en Google general, pues teniendo en cuenta como esas cositas que les mencioné al principio. Puedo mirar si busco en Google académico, teniendo en cuenta que todo lo que encuentro allí también son fuentes confiables. Puedo buscar en bases de datos gratuitas, en bases de datos en suscripción. De acuerdo a los resultados que yo vaya obteniendo en mis búsquedas, voy mirando de pronto en cuál prefiero buscar. Listo. Acá les estoy entonces mostrando como las bases de datos separadas, ¿cierto? Acá me aparecen así como todas en cuadritos individuales. Tengo un video de ayuda para buscar en cada una de ellas, ¿cierto? Que eso es entonces lo que vamos a hacer hoy. Vamos a mirar cómo se buscaría dentro de ellas. Y tengo como un link de acceso, o sea, un botoncito que me dice que va directamente a esa base de datos, que va el link directo a la base de datos de Proquest, link a EBSCO, link a Cengage. Sin embargo, puedo seleccionar cualquiera de estas opciones, incluso desde los libros electrónicos, porque una vez yo seleccione el link a la base de datos, me va a abrir la plataforma con todas las bases de datos juntas. Cuando ustedes ingresan por campus, también les va a abrir entonces esta página.
les está entonces acá diciendo que ingresen con el mismo nombre de usuario del campus, pero que en contraseña ingresen pues con el número del documento, ¿cierto? Con el número de identificación. Entonces, mismo nombre de usuario del campus, contraseña, documento de identidad. Acá también me están indicando cómo ingreso y voy a seleccionar acceder. Listo. Acá entonces ya se encuentran todas las bases de datos juntas. Puedo abrir cualquiera, puedo hacer ya las búsquedas en todas ellas y me va a encontrar la información y no me va a pedir que pague por estos datos, ¿cierto? Por estos títulos. Por ejemplo, con el ejemplo que estábamos haciendo ahorita desde Google Académico, que aparecía, por ejemplo, pues estábamos suponiendo que ese documento que encontramos no nos dejó acceder a, pues, al documento completo, revisamos las versiones y vimos que solo se encontraba en la, pues que teníamos nosotros como ese acceso a la base de datos de Procast, ¿cierto? Que era una forma entonces de recuperarlo. Si yo ingreso, por ejemplo, desde Google Académico, a mí igual me va a pedir que pague por la información, ¿cierto? Porque me está llevando a la base de datos en general. Si yo ingreso desde esta ruta y sabiendo que ya me logueé, si yo busco el documento acá dentro de Procast, me va a aparecer el documento directamente a texto completo, porque ya me está entonces reconociendo, o sea, por esa ruta que hice, me está reconociendo como estudiante del Tecnológico de Antioquia. Listo, tengo entonces las bases de datos, cada una entonces tiene su logo, cada cuadrito tiene el logo de la base de datos, tiene el título y tiene como una breve explicación de qué es la base de datos o para qué sirve o qué tipo de áreas contiene. En este momento voy a explicárselos pues como rápidamente para que sepamos cuáles nos pueden servir, cuáles no nos sirven mucho y ya entonces procedemos con la búsqueda. Listo. El libro SSO y Bibliotecnia son dos bases de datos de libros electrónicos. Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos se encuentra información diferente, se encuentra diferente cantidad de resultados, se encuentran diferentes títulos. Aclaro también que estas de libros electrónicos son libros académicos. Yo acá, por ejemplo, no voy a encontrar clásicos de literatura, yo no voy a encontrar novelas. Sí hay una parte, por ejemplo, de estas literaturas, pero es muy poco probable. Igual estas se enfocan como en diferentes áreas del conocimiento. Si yo, por ejemplo, en esta estoy buscando un tema o estoy buscando un libro y no encontré resultados, o solo encontré 3 libros, o solo encontré 5 libros, pero ninguno de esos me gustó, listo, puedo buscar en la otra base de datos, puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, puede que en otra encuentre 30, ¿cierto? Y ya a partir de los filtros yo miro entonces si me sirve o no me sirve la información. Listo. Entonces, estos dos primeros, libros electrónicos multidisciplinares y, en cada uno se encuentra información distinta. Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en negocios internacionales. Estos brindan información muy puntual como de las empresas, de los productos, de sus ingresos, sus egresos, sus finanzas y demás. Ambientalex, Leyex.info y SaludLeyex. Estas 3 bases de datos son normativas, ¿cierto? La de salud y la de ambiental, entonces se enfocan en esas 2 áreas del conocimiento, pero en leyex.info puedo encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Si estamos buscando un tema, necesitamos
no sé cómo soportarlo desde la parte legal, desde los decretos, artículos, jurisprudencias, de pronto noticias, pues noticias normativas, noticias jurídicas, todo este tipo de cosas lo encuentro en leyex.info. Si yo quiero saber información de cómo hacer una tutela, de cómo generar un derecho de petición, o sea, todo este tipo de cosas lo encuentro en leyex.info. Y más estas, por ejemplo, estas normativas me sirve mucho porque yo busco, por ejemplo, en internet una norma, por ejemplo, que me ayude a mí con un tema, que esté entonces yo consultando, un tema de investigación, un tema de pronto bastante delicado. Estoy buscando la parte legal de ese tema y en internet a mí me aparece como el mismo artículo o la misma norma y me dice que es la más actualizada, pero asimismo me aparecen 15, 20, 25 documentos que me dicen que es la norma más actualizada. En estas bases de datos no te aparecen esas 15 versiones de la misma norma, sino que te aparece la norma más actualizada y en el mismo documento te muestra todos los cambios de pronto que ha tenido. En especial, por ejemplo, los artículos que pueden cambiar de un día para otro, acá entonces nos mantienen como informados de esos daticos. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son multidisciplinares, son estas donde sí o sí voy a encontrar información siempre, en su mayoría artículos de revista, sin embargo también encuentro libros, encuentro capítulos de libro, encuentro ensayos, conferencias, otro tipo entonces de formato. Estas bases de datos son Cengage, es Procast, es EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Estas 6 bases de datos siempre voy a encontrar información. Recuerden que en cada base de datos encuentro información diferente, diferentes títulos, diferente cantidad de resultados. Si por ejemplo en Springer el tema que yo estoy buscando no me gusta, digamos, los resultados que tengo o encontré muy poquitos, la idea es entonces buscar en las demás. La idea también con estas bases de datos es que nos ahorre tiempo y esfuerzo. Ahorita vamos a ver que se vuelve como un poco engorroso, como los diferentes clics, ¿cierto? Las diferentes opciones que me muestra, pero a medida que ustedes lo van llevando como a la práctica, va a ser más fácil, se va a volver más mecánico cada una como de estas búsquedas y la idea es encontrar como documentos que me hablen lo más específico posible de lo que yo quiero, ¿cierto? Yo no perder, digamos, mucho tiempo leyendo documentos muy extensos, muy generales, sabiendo que puedo también como ir delimitando esta información. Listo. Esta base de datos de Bilex y Notinet son bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia que radica, digamos, en esto es cómo se ve la plataforma. Cada base de datos se ve distinta. En este caso de las normativas, los filtros son diferentes. Cada una de estas bases de datos tiene valores agregados diferentes, o sea, una me permite descargar el documento, otra me permite hacer como una biblioteca dentro de esa base de datos guardando los documentos que me sirven, otra me permite escuchar estos textos. Entonces, sí, más que todo es como eso, ¿dónde me gusta a mí buscar más? Pues donde de pronto me parece más fácil, qué filtros de pronto me gustan más, el tipo de información, cómo me la presentan, pero igual sabiendo que es desde la parte legal, es muy fiel entonces a los documentos originales. Listo, esta de Magisterio es una editorial de educación y pedagogía. Acá encuentro entonces información de todas las áreas del conocimiento relacionada entonces o aplicada al área de educación y pedagogía. Me he encontrado incluso con temas de ingeniería que muestran cómo enseñar esos temas
de ingeniería, cómo aplicar de pronto esos temas en un proyecto desde la parte de pedagogía. Entonces también la podemos tener en cuenta. Y, por ejemplo, ya este de Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos, también multidisciplinares, junto con las dos primeras que encontramos. Miren que son 5 bases de datos de libros electrónicos. En estos ejercicios de capacitación, sin querer queriendo, nos hemos encontrado con libros que les han pedido a los estudiantes, que de pronto en biblioteca estaban prestados o en biblioteca no se encontraban de forma física, y lo hemos encontrado entonces en estas bases de datos. Listo. Atos Visibility, este es como un metabuscador. Este me busca información muy precisa dentro de varias bases de datos al mismo tiempo. Y Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita. Esta sí me pidió una contraseña y un correo para ingresar. Incluso miren que acá desde este cuadrito aparecen los datos con los que ingreso, y toda la información se centra como en el área de marketing. Me muestra administración, me muestra tecnologías, me muestra información y comunicación, pero enfocada al área de marketing. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? ¿Quieren de pronto que revisemos alguna base de datos primero? Bueno, vamos entonces a abrir una base de datos multidisciplinar, ¿cierto? Donde yo les digo que siempre vamos a encontrar información. Vamos a buscar, por ejemplo, en Procast, que yo sé que desde acá hay mucha información también del área de ciencias sociales, ¿cierto? Del área social. Cada base de datos a mí me presenta la opción de buscar por las palabras clave, o sea, me muestra el cuadrito de búsqueda, me muestra una lupita. Si no tengo el cuadro de búsqueda, busco dónde está esta lupa, puede que esté en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, pero esta es la que me permite entonces a mí ingresar qué es lo que quiero saber. Esta base de datos como tal, directamente ya me está mostrando varias opciones. Acá la de búsqueda avanzada, en caso que yo ya sepa cuál es el título o el autor o tenga como varios datos puntuales del documento que quiero, lo busco desde búsqueda avanzada, o desde acá vamos a buscar el tema general que tenemos. Y también acá me dice directamente si quiero buscar solo en revistas científicas, si quiero buscar libros, si quiero buscar trabajos de grado. En su mayoría en estas bases de datos se encuentran artículos de revista. Y bueno, vamos entonces a buscar investigación cualitativa. Cualitativa. Listo. Hay algo que pasa con estas bases de datos, y pues es un error que pasa mucho y pasa con la mayoría de las bases de datos. Estas bases de datos son muy amplias, ¿cierto? Y muchas veces los estudiantes aparecen, pues van a la biblioteca y preguntan que por qué en cada base de datos les aparece 0 resultados, 0 resultados, 0 resultados. Resulta que así como las revistas que publican en estas bases de datos son de pronto, pues tienen muchos requisitos para aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los metadatos. ¿Cómo así que los metadatos? A la hora de ingresar el campo de título, el campo de autor, el campo de la revista, el campo de el resumen y las palabras clave. Entonces, si yo acá me equivoco, vamos a hacer acá el ejercicio, si yo pongo una letra más, si yo pongo una letra menos, si yo no pongo una tilde, si yo pongo una tilde al revés, todo este tipo de cosas me va a generar 0 resultados. Nosotros también estamos acostumbrados a que Google nos haga como la corrección de las palabras, ¿cierto? Nos acostumbramos a escribir rápido y muchas veces no caemos en cuenta que de pronto
escribimos mal, que pusimos, por ejemplo, una letra más, como hice yo en este caso, que le incluí una A al final. Si yo le ingreso una letra más, una letra menos, si yo no pongo una tilde, si yo pongo una tilde al revés, porque esto también me pasó a mí, voy entonces a alterar los resultados, debo de ser cuidadoso. Entonces, ¿cómo voy a ingresar las palabras de mi búsqueda? En este caso, con investigación cualitativa, tengo 11.911 resultados. En la mayoría de bases de datos también aplica las comillas para que no me recupere las palabritas por separado, sino que me recupere las palabras juntas. Vamos a mirar si acá aplica. Vamos a mirar acá aplica las comillas para que me especifique entonces las búsquedas. Sí. Miren que ya incluso me disminuyó 6.000 resultados que solo contenían una de las palabras que yo incluí, ¿cierto? Ya con estas comillas me aparecen las que tengan las dos palabras juntas. Si miren, por ejemplo, este primero que no me aparece donde me está subrayando ambas palabras, es porque dentro de su contenido deben de estar entonces ambas palabritas juntas. Listo. Tengo entonces acá la cantidad de resultados. Tengo acá la lista de los títulos y tengo en el lado izquierdo los diferentes filtros. También un valor agregado que tienen estas bases de datos suscritas es que los documentos que se montan en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, por cuestión de calidad también y de actualidad, es bastante confiable. Algo que quiero mostrarles es, por ejemplo, esto. Miren, acá tengo un título, acá me aparece que el documento está en texto completo, ¿cierto? Listo, solito está así. Y este de acá arriba y el de abajo también tienen el título y al lado donde dice texto completo, miren que tiene un candadito naranjado, ¿cierto? Un candado abierto. ¿Qué me muestra esto? El que no tiene el candado es porque es un documento de acceso abierto, que si yo busco, por ejemplo, este documento en Internet, a mí Internet me lo va a permitir leer a texto completo, ¿cierto? En cualquier página donde se encuentre, este documento va a estar pues me va a permitir leerlo a texto completo, sin loguearme, sin pagar. Y estos otros que miren que me aparece con el candadito abierto, son estos documentos que si yo los busco y los encuentro en internet, tengo que pagar por la información o pertenece de pronto a algunas bases de datos pues que están pidiendo como algún filtro antes de ingresar, sea que usted se loguee, sea que usted pague por estos datos. Y miren que en este caso son muchos documentos los que están en acceso cerrado, ¿cierto? Pero que nosotros, ya pues con estar acá en esta base de datos, podemos abrir el documento y tenemos el documento a texto completo. Miren que ya tengo acá el texto completo, bajo la página, lo tengo acá, entonces, listo. Bueno, las herramientas que tiene cuando ya abro el documento, ya se los voy a mostrar. Me interesa primero mostrar los filtros, por ejemplo, que tiene la base de datos. En este caso me está mostrando qué tipo de documento quiero, si quiero una revista científica, si quiero ver los trabajos de grado, si quiero ver ponencias, si quiero ver conferencias, igual acá tengo la opción de más, ese más entonces me muestra otras opciones, las que me aparecen acá son las que más documentos tienen. Tengo acá la fecha de publicación, miren que me permite filtrar los últimos 5 años, los últimos 10 años o el intervalo de fechas que yo les mencionaba de 1990, 1980, bueno, la información que yo desee. Esa opción, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una búsqueda que es muy amplia,
que es muy compleja, digamos, en este caso, investigación cualitativa, supongamos que yo no sé qué especificar de esa investigación cualitativa, ¿cierto? O sea, yo no sé de pronto, sí, o sea, no sé de pronto como qué cosita coger de este tema, no sé qué hablar de este tema, es un tema muy amplio. En esta parte de asunto, yo puedo leer las palabras clave que se están mencionando dentro del documento. Acá pues voy a traducir la página para leer entonces mejor estas palabras clave. Entonces, la palabra que más se repite dentro de estos 4.000 resultados que tenemos es investigación cualitativa. Hay 330 estudios, hay 219 que me hablan de educación, 179 que me hablan de enseñanza, tengo educación superior, vamos a seleccionar acá más. Ya entonces de esa información cualitativa me hablan de internet, me hablan de pedagogía, de comunicación, de redes sociales, de familias, análisis de contenido, de mujeres, de niños. Miren que incluso aparecen palabras clave que a uno muchas veces no se imagina, ¿cierto? Que eso puede, digamos, ser un aspecto importante dentro de un documento, pero a partir como de estas palabras clave y de estos asuntos, podemos entonces empezar a alinear qué es lo que queremos saber. Miren que hay estudios de caso, me puede estar hablando de política también, ¿cierto? Investigación cualitativa y la política, eh, política pública, investigación social, recopilación de datos, personal médico, percepciones, entrenamiento, bueno, me aparece cuántas veces se repite eso, puedo incluirlas, estos filtros, y ya me va entonces disminuyendo la información y me van también cambiando otros aspectos. Por ejemplo, si yo filtro, bueno, acá me dice que los temas que más se están consultando, pues que más se repiten acá, aparte de investigación cualitativa, es estudios y educación. Si yo, por ejemplo, filtro los últimos 5 años, puede que entonces los temas que sean tendencia sean diferentes, ¿cierto? Entonces el asunto me puede también ir cambiando. Listo, necesito revisar algo acá. Idioma, tengo 3.349 documentos en español y de segundo tengo documentos en inglés. Muchas veces depende de lo que estemos buscando. Nosotros buscamos en español y nos aparecen muchos textos, muchos resultados en inglés. ¿Por qué me pasa eso? Porque puede que sea requisito de la revista donde se publicó que el título, resumen, palabras clave y demás estén en ambos idiomas, ¿cierto? Pero el contenido como tal de la investigación está solo en inglés. ¿Por qué me lo recuperó? Porque está entonces en ambos idiomas. Así como estas bases de datos no me corrigen una palabra que yo escriba mal, tampoco me va a hacer una traducción del texto. Y les cuento que me he encontrado con publicaciones de universidades colombianas, incluso con universidades de acá de Medellín, que tienen absolutamente todo el documento en inglés, desde su título, resumen, palabras clave y el contenido totalmente en inglés, porque era requisito de la revista donde lo publicaron y hay muchas revistas muy buenas que hacen eh, pues que tienen como ese requisito, ¿cierto? Del idioma entonces universal. El 75% de la información académica que existe está en inglés. Entonces mi información va a variar si yo busco en inglés o busco en español. Listo, en este caso, bueno, otro de los filtros es, por ejemplo, el lugar. Acá me muestra que acá hay más publicaciones de Colombia, ¿cierto? Porque estamos igual buscando en español. Me aparecen las universidades, me aparecen las personas que más han publicado sobre la investigación cualitativa, en este caso, por ejemplo, Paulo Freire. Listo. Vamos a hacer algo más.
Hay temas que en serio por mucho me aparecen a mí en inglés. Si yo quiero información actualizada e información pues como avanzada también sobre el tema que estamos buscando, va a ser importante buscarlo en inglés. Los países latinoamericanos no son los países que más publican. De hecho, los países que más publican son Estados Unidos, es India, es China y es Rusia, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar esa diferencia. Obviamente, si yo o sea, si yo necesito información local, pues puedo buscar en inglés, pero si yo estoy buscando, por ejemplo, los avances de un tema, si yo estoy mirando qué es lo último que se puede desarrollar sobre un tema, va a ser importante hacer este ejercicio. Abrí una nueva pestañita, busqué traductor académico, me apareció el traductor que estamos acostumbrados a utilizar, cumple su función, ¿cierto? Que es traducir, por eso nosotros lo utilizamos mucho, pero este traductor no me reconoce a mí diferentes palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes documentos, ¿cierto? O sea, un lenguaje natural acá me lo puede traducir bien, pero un lenguaje ya técnico y científico no. O muchas veces pues copiamos y pegamos frases, pegamos párrafos y terminamos leyendo ideas muy extrañas o ideas muy complejas, pero no es porque el documento como tal sea muy complejo, sino porque nos hizo mala la traducción. O sea, nos dañó de pronto la gramática del texto, nos desordenó las palabras, no me reconoció alguno de estas palabras. Listo. Tengo igual acá varias opciones. Creo que el periódico El Colombiano y el periódico Universal son buenos. Acá, por ejemplo, también tengo el de Cambridge, tengo el de diferentes universidades. Este, por ejemplo, es uno de los que yo más utilizo. Este sí es hecho pues como por ingenieros. Lo utilizo bastante es porque este, por ejemplo, tiene un traductor integrado. Vamos acá a traducir la búsqueda que estamos haciendo. Este me va a mostrar entonces la traducción exacta y muchas veces me muestra acá alternativas de otras formas de cómo puedo buscar estos datos, ¿cierto? Miren que incluso acá me está mostrando dos opciones. Puedo buscar por cada una de ellas. Yo les aseguro que puedo encontrar información por cada una de ellas, pero a veces encuentro los términos autorizados. Por ejemplo, hace poco en estos ejercicios estaba buscando violencia intrafamiliar. Acá me hizo la traducción exacta y en las alternativas me había mostrado violencia de familia, ¿cierto? Entonces hice la búsqueda por ambos términos y me di cuenta que las investigaciones en su mayoría se estaban entonces enfocando, pues o sea, estaban tratando estas investigaciones con los términos de violencia familiar. Listo, voy a cambiar entonces acá mi búsqueda para buscar en inglés. Voy a buscar entre las comillas pues para optimizar tiempo. Ya sabemos que con las comillas me busca solo las dos palabritas juntas, no me las busca por separado. Y vamos a ver la diferencia de texto. Bueno, en este caso, miren que ahorita igual con las comillas teníamos 4.000 resultados. Con esta traducción tengo 7.320. Vamos a mirar con esta. Igual recuerden que todo lo que sea automático, sean referencias bibliográficas, sean traducciones, tiene también su porcentaje de error. Entonces también hay que revisar como esto que traducimos, pero eh, es bastante práctico, ¿cierto? Si yo quiero encontrar información actualizada, es bastante práctico. Miren que yo buscando en español tuve 4.000 resultados. Buscando por la alternativa del traductor me mostró 7.000 resultados. Y miren que de 4.000 resultados a 144.000 es mucha diferencia, ¿cierto? Entonces, si yo quiero información actualizada, debo de buscar entonces en inglés. Pensaría uno, ¿no? Puede ser más fácil encontrar
los resultados que yo quiero entre los 4.000 resultados. Y la idea es que no, la idea es a partir de muchos resultados, a medida que yo le voy poniendo entonces cada uno de los filtros, la información puede ser entonces distinta y al final puedo especificar tanto que la idea es que todavía tener como elementos y todavía tener títulos donde me pueda recuperar la información. Si bien les estoy mostrando el traductor para de pronto ayudarnos para traducir pedacitos de texto, para traducir la búsqueda que estemos haciendo, yo sí traduzco la página, clic derecho en cualquier parte de la pantalla, selecciono traducir a español y para mí va a ser entonces más fácil leer cada uno de los títulos que me están mostrando y leer cada una de las opciones. Vamos a ver, por ejemplo, si acá en estas palabras clave puede que haya cambiado los resultados. Tengo 25.000 estudios, tengo 9.000 documentos que me hablan de humanos, aprendizaje, investigación, educación, estudiantes, salud pública, investigadores. A partir de eso, entonces, el orden de los filtros que yo ponga es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Si yo quiero, entonces, primero mirar los trabajos de grado. En este caso, miren que ya hay formatos de audio y video. Si a mí me interesa primero ver la información más actualizada y después ver el tema. Si quiero especificar primero el tema y después ver la fecha de publicación. Si me interesa más, por ejemplo, el país de donde se ha publicado, les cuento que también me he encontrado con investigaciones que se han hecho en otros países sobre Colombia. O sea, Colombia también la estudian desde otros países, entonces también para tener en cuenta. Miren que en español tengo 2.977, ¿cierto? Pero en su mayoría, miren que sí es inglés y portugués. Yo porque, por ejemplo, utilizo como el filtro de inglés, ¿cierto? Porque busco en inglés y yo no tengo la habilidad con el inglés. Porque me gusta saber qué es lo último que se ha publicado en países latinoamericanos sobre un tema y mirar si de pronto en los países que más se publica ese tema ya avanzaron mucho de eso, ¿cierto? Ya avanzaron mucho. Puede que esa información que se haya publicado en otros países me pueda servir a mí, ¿cierto? Puedo de pronto leer qué sigue después de la etapa o de la fase en la que yo estoy investigando y qué información de pronto me sirve a mí que yo pueda adaptarlo ya a un contexto local, ¿cierto? Para entonces ir avanzando en ese tema y no quedarme como repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, teniendo en cuenta que en otros países ya se publicó como ese tema hace rato, ¿cierto? Ya se clarificó de pronto muchos aspectos. Miren que ya los lugares que más publican, vamos a mirar acá más. Puedo seleccionar igual entonces las opciones que yo quiera. A partir de que yo le voy poniendo filtros, los demás filtros me van cambiando. Miren que Colombia creo que está un poquito lejos. Un poquito. Vamos a mirar. Bueno, en caso de que, por ejemplo, la base de datos donde ustedes estén buscando no incluya el filtro que ustedes le quieren poner, recuerden que lo pueden incluir en las palabras clave, ¿cierto? Por fuera de las comillitas, ponerle ese aspecto que quieren saber. Por ejemplo, como estábamos haciendo ahorita, puedo entonces ponerle también, por ejemplo, la palabra fundamentos, ¿cierto? Acá al ladito y la información entonces me puede cambiar. Listo, filtré por Colombia. Vamos a filtrar acá los últimos 5 años. Tengo 267 resultados. Me sigue entonces recuperando información. Puedo ponerle un asunto. Vamos a mirar. Listo, bueno, yo igual puedo seleccionar las opciones que quiera, ¿cierto? Los filtros que quiera, repetir una y mil veces como toda la información que desee.
todos los filtros que yo voy incluyendo me aparecen en esta parte izquierda. Listo. Bueno, usarlo, por ejemplo, así, ¿cierto? Ya sabemos que podemos poner todos los filtros que queramos. Tengo acá la lista de resultados. Esto, por ejemplo, me muestra el logo, me muestra si es un artículo de revista, si es un trabajo de grado, pues me muestra el formatico que es, me muestra un título, me muestra como el inicio del resumen, me muestra los datos de la revista y sin abrir el documento, miren que me permite la opción de ver el resumen, de ver el documento completo y de verlo completo en PDF. Voy a abrir acá el documento. Esta base de datos, por ejemplo, que les quise mostrar, es porque la mayoría de las bases de datos se ven muy parecidas a esta y funcionan muy similar a esta, desde la ubicación de sus herramientas hasta la información que nos esté brindando, ¿cierto? Entonces, por lo mismo decidí mostrar esta, porque la mayoría van a ser iguales. Tengo el título, tengo acá no sé, eso es como una especie de resumen. Sí. Tengo acá los autores. Si yo le doy clic al autor, me muestra las investigaciones de ese autor. Tengo el nombre de la revista, tengo em, como los daticos de la revista, ¿cierto? De la edición de esa revista, el tomo de esa revista. Tengo acá un resumen y ya tengo el texto completo, ¿cierto? Yo empiezo a bajar la página y ya tengo entonces toda la información completa. ¿Qué voy a tener en cuenta? Miren que solo hay como 3 bases de datos que tienen la opción de traducir dentro de la misma plataforma. Esta traducción, por ejemplo, que miren que está acá, es la herramienta de Google, es el traductor de Google. Entonces, la base de datos nos está brindando como esta opción, pero ellos no se hacen responsables por las variaciones que puedan tener las ideas o estas traducciones. Por lo mismo que yo les decía, que no reconoce muchas palabras técnicas o científicas y me puede desordenar las palabras. Asimismo, me desordena como las ideas y puede ser algo complejo. Bueno, tengo acá el documento en PDF. Puedo descargar ese documento en PDF. Listo, miren que tengo acá entonces la opción de descargar. Muchas veces es mejor verlo en formato PDF porque de esta forma puedo diferenciar las páginas, el número de las páginas para poderlas incluir en la referencia bibliográfica o para incluirla dentro de una cita que yo realice. Entonces puede ser incluso más fácil. Igual allí tengo entonces las dos opciones. Tengo acá resumen y detalles. Acá veo entonces todos los datos de la publicación. Tengo acá entonces la idea también cuando hagamos búsquedas, si son búsquedas de pronto muy complejas y solo encontramos 3, 4 documentos que nos sirve, es importante leer, pues cuando yo ya tenga el documento abierto, leer el resumen, leer las materias, ¿cierto? Como las áreas, pues qué información de qué áreas tiene, las palabras clave también. En este caso creo que lo están tratando acá como las palabras clave y esas palabras clave me pueden a mí mostrar otras formas de hacer la misma búsqueda de información que quizá pueda entonces tener mejores resultados. Por lo mismo que estamos acostumbrados también a realizar búsquedas con un lenguaje natural y luego nos damos cuenta de que los investigadores tratan de pronto estos temas con los términos científicos y los términos pues autorizados para tratar estos temas. Algo también cuando yo tengo poquitos resultados, cuando mi búsqueda también está muy compleja, puedo revisar, pues una vez tenga el documento abierto, puedo revisar
la opción del lado derecho que me dice elementos relacionados, o sea, documentos relacionados. Puede que me amplíen o me especifiquen más el tema que yo estoy buscando. Y de esta forma también puedo como navegar de documento en documento hasta especificar lo que realmente quiero. Algo más que voy a tener entonces en cuenta con las diferentes bases de datos son estas herramientas que me aparecen acá al lado derecho del título. La mayoría de las veces me aparece sobre el título, que me permite descargar el documento en PDF, me permite enviarlo por correo, imprimirlo, guardarlo en la nube del correo de Gmail, del correo de Outlook. Y la opción de la cita, las diferentes bases de datos me lo muestran como cita, como exportar cita, como bibliografía, como referencia bibliográfica, como las comillitas, pero me va a mostrar la referencia bibliográfica. Hay diferentes bases de datos que ya tienen la norma con la séptima edición. En este caso, esta todavía tiene la sexta. Igual miren que acá me está organizando los documentos, pues esta herramienta sí me parece bastante útil para artículos de revista, pero debemos de tener entonces también, pues revisarlo también de que cada uno de los datos esté correcto. Por lo mismo de que esta cita se hace de forma automática. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. De pronto, ¿qué otra base de datos quieren que revisemos? Hago también una pequeña aclaración y es que de las 6 bases de datos donde les dije que vamos a encontrar información, que son Cengage, Procast, EBSCO, Springer, Scopus y Science Direct, es que Scopus no me va a permitir a mí tener pues como el documento completo. Voy a abrir esta página de Scopus porque uno pensará también, si esta base de datos no me recupera el documento a texto completo, ¿yo para qué la voy a utilizar? Resulta que Scopus es la base de datos como más amplia que existe. Este no te recupera el documento completo, pero te recupera un título, autores, resumen, palabras clave y las referencias bibliográficas de, pues como del documento. Es una herramienta bastante útil para encontrar títulos, en especial títulos muy específicos. Este me busca entre documentos que están en acceso abierto y documentos que muchas veces se encuentran también en las bases de datos que tenemos suscritas. Acá miren que igual tengo la barrita de búsqueda. Acá me está diciendo que me va a buscar entre el título, el resumen y las palabras clave. Igual puedo decir que solo me busque por autor, que solo me busque eso en el resumen. Acá también aplican las comillas. Si no lo pongo con comillas, me busca las palabritas por separado y juntas. Vamos bueno, en inglés y en español varía muchísimo la información. En estas multidisciplinares, estas 6 que les menciono, es recomendable entonces buscar en inglés, porque si hablamos de artículos de revistas, si hablamos como de estas bases de datos que son a nivel global, es mejor buscar en inglés. En este caso, incluso Scopus creo que arrojaría 300, 400 documentos en español. En inglés, miren que tengo 123.559. Esta base de datos es la que más información tiene. Aclaro también que, por ejemplo, bases de datos como legex.info, como Bilex, que son bases de datos normativas, y las de libros electrónicos, en su mayoría tiene información en español. Entonces, el inglés se basa más que todo en estas de artículos de revista
que son las que vamos a utilizar. Y que obviamente va a ser pues por cuestión de calidad, va a ser mucho mejor yo referenciar un artículo de revista, ¿cierto? Después de yo haber construido un texto, a referenciar cualquier otra página de internet, ¿cierto? Por cuestión de calidad, estas son mucho mejores. Scopus es la que más filtros tiene. Miren que incluso ya hay documentos que están aprobados para el 2021, ¿cierto? Puedo consultarlos también. Miren que acá hay autores que por este tema tienen hasta 115 documentos, tienen 111, tiene 89. A veces nos podemos basar en los autores que más documentos tengan, porque puede quizá asumir uno que es la persona que más sepa sobre el tema. Las áreas del conocimiento. Esta parte me parece bastante importante. Muchas veces nos sorprendemos que hay temas que lo consultan más desde otras áreas, incluso desde el ejemplo que les decía de violencia de familia o violencia intrafamiliar. En las áreas que más publicaban era medicina y era psicología. Y ya después sí venía como ciencias sociales, artes y humanidades y otras áreas. Listo, tengo áreas del conocimiento, tengo tipos de documento, les dije que en su mayoría son artículos de revista. Miren que de 107 resultados a 7000 resultados son muchas las diferencias. Tengo conferencias, tengo libros, tengo capítulos de libros. Palabras clave, listo. Dentro de estos documentos se está repitiendo entonces mucho pues la palabra del tema los términos que estamos buscando. Se repite la palabra humano, se repite la palabra mujer, se repite la palabra artículo. Si selecciono ver más, puedo ver más. Recuerden que la herramienta, por ejemplo, de la traducción, yo, por ejemplo, la utilizo como para pequeñas partes del texto, ¿cierto? Pegando de a poquito, para traducir la búsqueda que esté realizando, pero para navegar acá dentro de la página, si utilizo el clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traduzco a español, porque no me va a dañar mucho el texto, no me lo va, digamos, a desordenar mucho, porque solo voy a leer los títulos y voy a leer las opciones que me esté mostrando acá, ¿cierto? Los filtros. Miren que Estados Unidos es el país que más publica, Reino Unido, Australia, idioma por mucho es inglés, después portugués, hay 2167 en español. Listo, yo puedo seleccionar entonces los filtros que quiera. La idea es cada que yo voy seleccionando filtros, es seleccionar uno o varios dentro de una misma categoría y seleccionar este botón que dice limitar a. Supongamos que yo selecciono esa, pues porque por ejemplo no recomiendo poner un montón de filtros al mismo tiempo de otras categorías. Supongamos que yo selecciono este de 2021, ¿cierto? Que solo tiene 20 documentos. Y seleccioné el autor que más publica, y seleccioné ciencias sociales, y seleccioné el país Colombia, y seleccioné pues como otras cosas, y al final me aparece 0 resultados. ¿Por qué? Porque de estos 20 documentos puede que ninguno sea del autor que yo seleccioné, o si hay de ese autor, puede que ese autor no sea, pues no tenga, digamos, como esa relación con la palabra Colombia, con el país de Colombia, y por lo mismo esto me puede generar, digamos, como diferentes errores en esos filtros. Entonces, si yo puedo seleccionar, por ejemplo, acá varios años, selecciono la opción de limitar a, y ya incluso los autores me van a aparecer distintos, o sea, ya me va a aparecer eh, pues que otros autores son los que más han publicado en los últimos 5 años, puede que estos dos tengan publicaciones hasta el año 2000, hasta el año 2017, entonces puedo tener muchas variaciones, el orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo quiera saber, si quiero información más actualizada, si quiero ver las teorías de este autor, si quiero ver lo que se ha publicado en ciencias sociales. Si yo selecciono, por ejemplo, la opción de ciencias sociales, puede que entonces en palabras clave
también me vayan cambiando como esas palabras clave, esos enfoques de cada uno de estos textos. No me voy a poner acá entonces a filtrar, también como para optimizar tiempo, ¿cierto? La idea también es como que ustedes exploren un poco. Puedo, por ejemplo, desde esta opción ordenar la información, desde la fecha más reciente, por el orden alfabético del título, del autor, por el documento más citado, por ejemplo. Este también lo suelo utilizar. A veces, pues, por ejemplo, las mediciones, la forma como se miden los documentos, cómo se miden los autores, cómo se miden algunas revistas, es de acuerdo a las citas y pues sí, a las visitas que se les hacen al documento y las citas y referencias bibliográficas que se le hagan. Por ejemplo, este documento, miren que está citado 38.605 veces. Yo podría asumir que este documento es lo suficientemente importante que ha permitido que esos 38.000 documentos hayan tenido que leer para poder como avanzar en el tema, ¿cierto? Si yo selecciono acá esta opción de las citas, puedo ver entonces todos los documentos que utilizaron esta lectura para construir ese texto, ¿cierto? Listo, tengo acá el título, tengo acá los autores. Si le doy clic al autor me muestra las investigaciones del autor. Tengo el año de publicación, tengo los datos de la revista. Voy a abrir entonces acá el título. Lo quiero igual mostrar como esta base de datos que pues se ve un poco similar a la otra en cuestión pues como dónde están ubicadas las herramientas y qué información me muestra, pero recuerden que esta no, no me va a mostrar el documento completo. ¿Qué me muestra? Me muestra acá un título, me muestra los autores, ¿cierto? Con el clic a cada autor, me muestra las universidades a las que pertenecen estos autores, me muestra el resumen, me muestra las palabras clave, bastante importante también para yo pensar otras formas de búsqueda. Me muestra las referencias bibliográficas. Esta persona utilizó 70 referencias bibliográficas para construir su texto. Y miren que en la parte derecha también están los documentos relacionados, que me amplía o me especifica más la búsqueda que yo esté realizando. Listo. Listo. Miren que las herramientas que les mostré que ahorita estaban en el lado derecho del título, en este caso están en la parte superior. Me permite guardar en PDF, imprimir, enviar por correo, guardarlo también como en la nube pues del correo electrónico. Pero si por ejemplo yo lo guardo acá en PDF, recuerden que solo me va a guardar todo lo que tengo en esta página. Y miren que acá no tengo el documento completo. Esa base de datos entonces me permite encontrar y me ayuda muchísimo a encontrar títulos muy específicos, títulos muy especializados, títulos pues muy avanzados también, como los títulos más recientes que encuentre. Supongamos que leímos el título, que leímos el resumen, que nos gustó el documento, ¿cierto? Y queremos leerlo a texto completo. Yo voy a copiar acá el título. A veces, por ejemplo, acá debajo del título me aparece Open Access, que significa que si yo lo busco en internet, puedo leerlo a texto completo. En este caso, no lo tengo en Open Access, ¿cierto? No está en texto abierto. Vamos a mirar de pronto dónde se encuentra. Voy acá a buscarlo desde Google Académico. Ya copié el título, abro comillas, busco el título encerrado entre las comillas para que no me recupere las palabritas entre exactamente lo que dice allá adentro. Ay, bueno, creo que igual es este
primero, ¿cierto? Miren que me recuperó todo el texto así. De pronto, porque tengo todos estos resultados? Porque dentro del contenido, miren que hay citas y hay referencias bíblicas que están utilizando exactamente ese documento, ¿cierto? Pero desde el título, mire que sí me apareció el título exacto. Muchas veces solo nos aparece un resultado que es exactamente el título que buscamos. Listo, supongamos que entonces acá lo abrimos y no nos permite leerlo a texto completo. Miren que tengo 29 versiones. Las versiones me muestran las diferentes páginas donde se encuentran, pretendiendo entonces yo buscar y encontrar alguno que sea en texto completo o que pertenezca a una de las bases de datos que nosotros tenemos suscrita. Por ejemplo, miren que está en la base de datos de Proquest. En caso que ninguna de estas páginas me abra texto completo, miren que yo puedo ir acá al menú donde tenemos todas las bases de datos juntas, ir a Proquest y buscarlo directamente allí. Sin embargo, este documento creo que sí está a texto completo. Básicamente este PDF antes del título o acá donde me informa qué página es, cuando tengo ese PDF generalmente sí me deja abrir el documento a texto completo. Pero miren que en caso de que no lo tuviéramos a texto completo, ya sabemos en qué base de datos está, ¿cierto? Y que podríamos buscarlo directamente allí. Y recuerden también como la opción de las comillas, que me ayuda pues como a generar esta referencia bibliográfica. Recuerden que también pues como que debo de corroborar la información, de ver que si, digamos, me organizó la información como debe ser, ¿cierto? La puntuación, el título que esté completo, a veces puede faltar el subtítulo, los apellidos, pero igual miren que igual me está recuperando como la estructura y la mayor parte de la información. Listo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Listo. Igual, mientras de pronto se les va ocurriendo algo que quieran que reforcemos, algo adicional que quieran que miramos, les voy a dejar entonces 3 mensajes acá en este chat. El primero es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son como 3 o 4 preguntitas puntuales. Se demoran de 2 o 3 minutos. Entonces, por favor, me llenan esa evaluación de esta capacitación. Lo segundo que dejo es el canal de YouTube, donde estamos pues como montando las diferentes capacitaciones que se realizan. En ese canal de YouTube, entonces, la idea es montar esta capacitación y de pronto puedan encontrar algunos datos como que necesiten. Ahí también hay como una capacitación que se realizó sobre normas APA y un gestor bibliográfico. Allí también hay como una clasificación de estas bases de datos, que entonces las agrupa con las multidisciplinares, agrupa los de libros electrónicos, agrupa las normativas, ¿cierto? Entonces así como para tenerlo en cuenta. Y tercero, les voy a dejar entonces mi correo. En caso entonces que tengamos dudas, que tengamos dificultades para acceder, dificultades para recuperar algún documento, me pueden escribir. Algo igual adicional que quería mostrarles y que se me había olvidado es, miren que podemos buscar en bases de datos, podemos buscar en Google Académico, ¿cierto? Bases de datos gratuitas, bases de datos suscritas y demás. Supongamos que ustedes desde Scopus, que es como la base de datos donde uno recupera los títulos, que ustedes buscaron en Google Académico este documento, ustedes lo quieren tener a texto completo, pero ninguna página les abrió y no pertenecía a ninguna base de datos que nosotros tenemos. Desde esta cartica, esta opción que aparece al lado del autor, o en otras ocasiones varios autores tienen como esta opción de esa cartica,
Miren que me dice que puedo enviarle un correo al autor. Entonces, es una forma también de recuperar la información. En caso de que yo no haya encontrado el documento en ningún lado, puedo enviarle un correo al autor solicitándole este documento y en la mayoría de casos el autor nos envía esta información. Y listo, chicos, de pronto preguntas, comentarios. Listo. Entonces, no siendo más, muchas gracias entonces a todos por la asistencia, por la atención. Que tengan un bonito día y no sé si la profe de pronto necesite darles alguna información adicional. Dariana, muchas gracias. Creo que has sido muy clara. Agradezco mucho este espacio. Y no, para los chicos y las chicas, nos vemos el viernes en la clase, como siempre. Revisen en TDA los recursos que deben preparar antes de la clase. Y bueno, creo que quedamos muy enterados. Gracias a la biblioteca y gracias a ti. Listo, muchas gracias. Entonces, no se les olvide, porfa, llenar la evaluación